Vamos a grabar para después subirlo al campus. Hoy vamos a empezar con el segundo tema, que ya es propiamente herramientas de comunicación externa, ¿sí? Que es como el tema núcleo de nuestra materia y al cual le vamos a dedicar buena parte de lo que nos queda de cursada. Tradicionalmente uno podría definir que la comunicación externa es la herramienta, ¿sí?, que tiene la organización para llegar a sus públicos externos, ¿sí? Eso nos debería acercar a nos acerca a una definición bastante instrumental, pero al mismo tiempo bastante clara. La cuestión sería por definir esos públicos externos y entender que lo que llamamos fácilmente públicos externos no necesariamente todos tienen, en relación a la organización en la que estamos trabajando y de la cual queremos comunicar, no todos tienen los mismos intereses, la misma visión, no tienen, digamos, el mismo alcance, la misma conexión. Con lo cual, nosotros lo que vamos a decir es que la comunicación externa es la herramienta que tienen las organizaciones para llegar con un mensaje a los públicos externos, en la medida en que la comunicación externa sea una estrategia articulada de toda la organización. ¿Sí? Estrategia articulada de toda la organización. ¿Qué significa decir que la comunicación externa debe ser una estrategia articulada de toda la comunicación? Bueno, que debe estar enmarcada en un plan, en una planificación. Es decir, la comunicación externa tiene que estar respaldada, tiene que asentarse en un conjunto de estrategias generales que la organización se ha dado para llegar a ese público externo. ¿Sí? A ver, rápidamente, y después vamos a ver que esto rápidamente está un poco mal, esas estrategias generales pasan por decir, bueno, con quiénes nos queremos comunicar, qué queremos comunicar, de qué manera queremos comunicar y cómo queremos comunicar. ¿Sí? Es decir, un poco un perfil de cada uno de esos públicos externos y a partir del perfil de cada uno de esos públicos externos, digamos, una especie de amalgama de criterios sobre cómo llegar. Es decir, no le podemos decir a los proveedores que les vamos a demandar más bienes o más insumos y al mismo tiempo a los consumidores decirles que estamos atravesando un periodo de crisis. No sé, como para justificar que estamos aumentando los precios, por ejemplo, porque ese mensaje contradictorio, digamos, más tarde o más temprano, va a chocar. Ustedes en alguna materia han visto con anterioridad algo que en el periodismo, que en la comunicación gráfica, en la comunicación escrita se llama las 5W, ¿verdad? Sí, profe. Bien, ok. Las 5W, que es algo que viene del periodismo escrito, del periodismo clásico, también la vamos a aplicar a la comunicación externa. Hoy por hoy, en esta época, digamos, de gran preponderancia de las redes y los medios de comunicación vinculados con la Internet, esa planificación de la comunicación externa suele tener, digamos, como dos grandes solapas, como dos grandes estructuraciones. La comunicación offline y la comunicación online. ¿Sí? Entonces, para ir ordenando, comunicación externa, planificación y una división, digamos, una especie ya de subdivisión. Comunicación offline y comunicación online. La estrategia tiene que articular las dos pestañas, la comunicación online y la comunicación offline. ¿Van a tener contenidos distintos la comunicación online que la comunicación offline? Sí, lo van a tener. Van a buscar objetivos distintos, van a tener una estructura distinta, pero ambas tienen que estar sustentadas en los mismos principios. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el plan de comunicación de la organización, en su capítulo de la comunicación externa, es una herramienta de gestión fundamental.
Ahora bien, esa herramienta de gestión fundamental tiene que estar basada, apoyada en un conjunto de estrategias compartidas, de estrategias generales. ¿Cómo se van a armar esas estrategias? Bueno, en función de esto que decíamos, ¿no? Las famosas 5W del periodismo escrito, que también las vamos a traer aquí, a este plan, a esta planificación que vamos a armar. ¿Qué decirle? ¿A quién decirle? ¿Cómo decirle? ¿En qué tiempo decirle? Digamos, ¿no? Esas famosas consignas que, viejísimas, porque vienen del periodismo escrito, del primer formato del periodismo de comunicación, pero que hoy por hoy son centrales. Hoy por hoy son centrales. Si ustedes se fijan, cualquier mensaje de Instagram, cualquier publicación más o menos que obedezca a un propósito de comunicación, de alguna manera la gran mayoría de esas consignas, de esas 5W, van a estar presentes. Digamos, es tan clásico que está presente en todos lados. ¿Sí? Entonces, esas estrategias que van a fundamentar, que van a sostener el plan de comunicación externa, se tienen que dimensionar, se tienen que poder bajar a objetivos. ¿Sí? Los objetivos son definiciones que salen en términos de la estrategia que se ha pensado. Si yo tengo una estrategia, no sé, de atacar al competidor, definiré ciertos objetivos vinculados con la herramienta ataco a la competencia. Si mi estrategia pasa por convencer al consumidor que soy mejor, los objetivos de esa estrategia serán otros. Esto es lo que quiero que quede claro, digamos, porque normalmente tendemos a pensar que los objetivos son como lo que fundamenta todo, y no. Los objetivos son la primer materialización que va a tener la estrategia que hemos diseñado. De ahí viene, y ustedes lo pueden googlear y van a encontrar un montón de información, algo que se llama el diseño de la comunicación estratégica de las organizaciones. El diseño de la comunicación estratégica de las organizaciones. Es decir, defino la estrategia y una vez que defino corporativamente, organizacionalmente la estrategia, defino los objetivos. Ustedes ya lo han visto seguramente en alguna materia. Los objetivos se pueden definir en objetivos generales u objetivos específicos. Eso, no sé si ya han visto metodología. Estamos cursando ahora, profe. Ok, bueno. Ustedes seguramente van a ver ahí que cuando se habla de investigación se habla de objetivos generales y objetivos específicos. ¿Sí? Bien, no vamos a entrar en detalle en esas situaciones. Los objetivos específicos son los pequeños pasos que se van dando para, digamos, de manera conjunta, cumplir un objetivo general. ¿Sí? Lo importante que tenemos que tener en cuenta acá es que en algunos enfoques se diferencian objetivos de metas, entendiendo que las metas son cuantitativamente medibles, en cambio los objetivos combinan aspectos cuantitativos con aspectos más generales, con aspectos cualitativos de la gestión. Eso se los van a explicar seguramente con mayor detalle en investigación de mercado o en estadística, no sé cómo se llama la materia para ustedes, pero en comunicación esta idea, digamos, las agencias, las empresas de comunicación la tienen, digamos, normalmente hay objetivos cuantificables, a veces llamados metas, que definen, por ejemplo, bueno, nosotros en 60 días queremos tener este protagonismo en las redes, nosotros en 120 días queremos tal cosa, ¿no? Es decir, hay objetivos cualitativos, son la mayoría de los que deberían guiar nuestro plan de comunicación estratégica, objetivos cualitativos, pero también es cierto que la manera de medir el plan de manera concreta son ciertos indicadores
cuantitativos, numéricos, vinculados con, no sé, bueno, mercado, audiencias, retweets, esas cuestiones vinculadas con, digamos, para decirlo de alguna manera, algo de trending topic tenemos que saber medir, porque si no es como que es todo muy, digamos, muy cualitativo, pero resulta que nadie le da bola a nuestro mensaje, ¿no? Es decir, hay que tratar de combinar esas cuestiones. Entonces, plan estratégico, objetivos, y tenemos que ir a lo que van a ser las herramientas. Pero antes de ir a las herramientas, se suele entender que tenemos que hablar de áreas de influencia. Es decir, qué características tiene el espacio, el mercado, la sociedad, el grupo al cual nuestro mensaje va a estar dirigido, ¿sí? Es decir, prioritariamente, ¿cuál es el área en la cual más queremos influenciar, más queremos que llegue nuestro mensaje? En algunas teorías esto se lo llama segmentación. Cuando ustedes escuchen hablar de segmentar el mensaje en función de los públicos, modernamente deberíamos estar indicando que lo que queremos es llegar a áreas de influencia determinadas con mayor rapidez, con mayor, digamos, presencia, ahí está, con mayor presencia, que no en otras áreas que, bueno, vamos a ver después, vamos a atender después, digamos. Por darles un ejemplo, si nosotros lo que estamos trabajando es en una campaña de una organización que quiere establecer una política de responsabilidad social empresaria, y es una empresa que hace, no sé, juguetes o ropa para chicos o algo vinculado con los chicos, no podemos llegar a los chicos directamente, ¿sí? Tenemos que llegar un poco a los padres, pero no debemos descuidar a los chicos, porque son los chicos los que normalmente le dicen al papá o a la mamá, yo quiero que me compres eso, ¿sí? Entonces, las áreas de influencia son, bueno, la definición de hacia dónde va el mensaje, sabiendo que por ahí para llegar al público que verdaderamente queremos llegar, tenemos que pasar primero por otro público. Eso, en algunos textos, en algunos libros, por ahí lo han visto en alguna de las materias de práctica, se suele llamar multiplicidad o interacción de los públicos externos. Multiplicidad o interacción de los públicos externos. Es decir, tenemos un público al cual queremos llegar, pero en realidad estamos enfocando a otro público. Lo usamos como una especie de intermediario, lo usamos como una especie de trampolín, ¿sí? Entendido esta idea, yo quiero, digamos, como enfatizar esto. O sea, entendida la idea de que la comunicación externa es una herramienta de la organización para llegar a los públicos externos, pero entendida como una herramienta que requiere una previa planificación, entendiendo la planificación, la manera de unificar, de amalgamar, de establecer formas, criterios, contenidos, pautas generales comunes a todos. Porque si separamos mucho la comunicación en función de a quién va dirigida, podemos caer en contradicciones. Esto no quiere decir que no haya que separarla. Insisto, no es lo mismo la comunicación externa que vamos a tener con, no sé, el poder público, la municipalidad, la gobernación, las autoridades públicas, que con la que vamos a tener con nuestros consumidores. Pero no podemos decirle a nuestros consumidores una cosa que sea contradictoria con lo que estamos queriendo hacerle llegar a, no sé, la autoridad de aplicación de la organización en la que estamos. Entonces, la comunicación externa es una herramienta. Como herramienta tiene independencia en la construcción de su contenido, de su forma, pero esa construcción, ese contenido, esa forma tiene que tener una planificación que le dé sustento. Entendemos como planificación de la comunicación externa la definición de criterios comunes anteriores al desarrollo de esas herramientas. La definición de criterios comunes de cómo vamos a trabajar, de cómo vamos a llevar la comunicación de la organización
hacia los públicos externos a partir de ciertos criterios comunes definidos para todos los públicos. ¿Han visto planificación en alguna materia anterior? La verdad no me acuerdo bien, profe, si vimos el tema en específico. Es un tema interesante porque, digamos, la planificación permite, si está bien armada, bien encarada, permite adelantarse a contingencias, a problemas, a situaciones. A ver, si bien siempre la realidad, el mercado, el público externo nos plantea situaciones de improvisación, bueno, o sea, no, vamos al trabajo y decir, mira, pasó esto, ¿qué hacemos frente a esto? Esto nos pasa a todos, a diario en nuestro trabajo. O sea, por más planificado que tengamos, siempre algún margen de incertidumbre el contexto nos va a dar. ¿Sí? Siempre algún margen de incertidumbre vamos a tener. Con lo cual, la planificación lo que trata es de controlar, de hacer previsible la mayor cantidad de situaciones que el mercado, que el contexto, que la sociedad nos plantee. La mayor cantidad posible. Siempre hay imprevisibles, incertezas. Siempre hay situaciones en las cuales, bueno, ¿y con esto qué hacemos? Nos dice nuestro jefe. Bueno, ¿eso qué significa? Que nunca pensamos eso como una situación probable. Sí, ahora con esto qué hacemos? Bueno, en realidad lo que estamos queriendo decir es eso, ¿no? Ese problema, esa situación, esa contingencia, como se suele llamar en las organizaciones, esa contingencia no la pensamos antes. Bueno, vamos a pensarla ahora. Como no la pensamos, no pudimos establecer un camino. Si uno tuviese que, en palabras muy sencillas, explicar lo que es una planificación, tendría que decir eso, digamos. Es un camino que construimos desde donde estamos hacia una situación que definimos como probable, como posible, como hipotética. Esa situación podría ser que la empresa crezca, o esa situación también podría ser una amenaza. ¿Cómo nos plantamos frente a esto que dentro de algún tiempo puede ser una amenaza? Pero en todo caso, después, para no abrumarlos ahora con ideas teóricas, volveremos con planificación, pero sepan que los planes de comunicación de las organizaciones son una de las herramientas de trabajo más importantes que tienen las consultoras. Más importantes. Porque se entiende que en la medida en que podemos ir previendo cómo evoluciona, cómo cambia el contexto, la sociedad, nuestros consumidores, podemos ir adelantando, podemos ir optimizando tiempos, costos, recursos. Eso es interesante. Si no lo han visto en otra materia, es muy probable que lo vean en alguna materia de práctica, pero el tema de la planificación como una herramienta para la construcción de una estrategia es un tema que en las organizaciones se habla mucho, y se habla a diario. Es más, no las pequeñas, pero las grandes organizaciones gastan cuentas de consultoras importantes para definir esto. Bueno, a ver, orientame qué es lo mejor que puedo hacer porque el contexto está cambiando de esta manera. Entonces, nosotros tenemos la comunicación externa como una herramienta general, sabiendo que se apoya en una planificación. Entendemos la planificación, la manera de definir un criterio que vincule a toda la organización con esa comunicación externa. Sabemos también, o lo hemos dicho recién, que hay como dos grandes categorías, ¿sí?, en las cuales la comunicación externa hoy en día se suele dividir para su estudio, para su análisis. La comunicación offline y la comunicación online. Una aclaración, la comunicación offline no quiere decir que después no termine online. A lo que reporta, lo que quiere decir es que se construye, se arma en la oficina, en el escritorio, en el trabajo. Se piensa, se articula. Lo vamos a ver la clase que viene, ustedes van a tener que, yo les voy a dar una situación hipotética y ustedes van a tener que construir una nota, una gacetilla. Primero vamos a empezar a hablar con eso, de la comunicación offline, la comunicación que se piensa, se arma para
una situación que después va a ser online, pero no se piensa directamente para el online, como podría ser, por ejemplo, si manejamos la cuenta de Instagram de la organización, toda la construcción del mensaje es directamente online, porque tiene que ver con lo que está pasando antes, tiene que ver si, no sé, nuestra competencia hizo tal cosa, o si algún consumidor planteó algún problema. Es decir, la diferencia es esa, o sea, no es que la comunicación offline nunca va a estar online, sino que se construye, se integra de una manera distinta. Va a ser más estructurada, seguramente con mayor contenido. Bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Yo les voy a subir, junto con esta pequeña exposición que les hice, yo les voy a subir un texto en el cual van a empezar a leer un poco de comunicación offline, ¿sí? Para la clase que viene, después vemos cómo lo instrumentamos, si lo hacen o me lo mandan, yo les voy a dar una determinada situación y ustedes van a tener que construir una nota. ¿Han visto esto en alguna materia? Redacción de notas, de gacetillas, de... Sí, gacetillas hemos hecho. Yo Bueno, he hecho gacetillas, comunicado de prensa. ok, bueno, bien, bárbaro. Vamos a volver sobre eso y lo vamos a hacer un poco más extenso, digamos, con un poco más de contenido. En lo que les voy a enviar de comunicación offline, van a ver que hay en el desarrollo del texto varias menciones a esto que hablábamos, de la planificación, de las estrategias, de las áreas de influencia en las cuales nos queremos dirigir, de los públicos. Traten de leerlo, de armarlo, de irlo pensando mientras lo van leyendo en lo que hemos conversado ahora, ¿sí? No es difícil, no es extenso, es un PDF que es una investigación de un trabajo de una universidad, pero es interesante porque está bastante bien armado y después yo les voy a dar como el índice en la cual deberíamos entre todos armar una planificación. No lo vamos a hacer nosotros porque tiene que ver con el trabajo, pero con los puntos, con lo que podríamos llamar el índice, ahí está, con lo que podríamos llamar el índice de un trabajo de planificación de la comunicación externa, ¿sí? Yo lo voy a subir al campus, el texto, les voy a subir el video y les voy a subir alguna guía de preguntas que serían el contenido de, bueno, el miércoles es el día del estudiante, con lo cual yo no sé si, no, ¿ustedes tienen clase el miércoles en la facultad? No, No, profe, ya nos dijeron que no. no. Bueno, ok, en todo caso lo haremos para el lunes que viene y la semana que viene nos conectaremos el miércoles o nos conectamos el lunes y ustedes lo entregan para el miércoles. Después vemos, digamos, no les quiero dar, Perfecto. porque si ese día en la universidad pública también es asueto. Yo no doy clases los miércoles en la universidad pública, pero también es asueto. Así que bueno, entiendo que para ustedes también. Bueno, ¿alguna duda o consulta? No, profe. No, profe, por mi parte no. Bien, ok, entonces yo le subo en la semana esto y la semana que viene vemos si nos conectamos el lunes o nos conectamos el miércoles y avanzamos con un poco más del tema de la planificación de la comunicación externa. Cualquier inconveniente nos pasamos por correo, pero ya retomamos la normalidad de un día a la semana conectarnos, ¿sí? Bien. Profe, igual te quería avisar que yo Buenísimo, los profe. miércoles curso tengo otra materia, así que no podría. Los lunes sí, te aviso. Bueno, ok, entonces en ese esquema vamos a tratar de establecer el lunes como día de encuentro. Bueno, yo les subo el trabajo, aunque no lo hagan, lo Sí, conversamos sí, en la clase que viene y después lo entregan para el otro miércoles. Vamos listo. a establecer eso. O por ahí ya lo subo con fecha de entrega para la otra semana y así lo tienen, más que todo porque el miércoles ninguno se va a conectar al campus. Nos encontramos Listo, Perfecto, profe. profe.